Capítulo 42. Belcebú en América, tercera parte. Comprenderá claramente cómo ayunan los cristianos ortodoxos rusos contemporáneos si le repito las palabras exactas de uno de esos cristianos ortodoxos rusos auténticos que escuché no hace mucho en Rusia. Solía encontrarme con ese ruso con bastante frecuencia a causa de cierto asunto, e incluso llegué a entablar con él relaciones bastante amistosas y a visitar su casa. Estaba considerado como un buen cristiano y padre patriarcal de una familia, descendía de los llamados antiguos creyentes. Aquí, querido nieto, debes saber que algunos de los seres que componen este numeroso grupo, Rusia, son llamados antiguos creyentes por los que los rodean. Con el nombre de antiguos creyentes se designa a los cristianos ortodoxos cuyos antepasados rechazaron, varios siglos antes, las nuevas formas establecidas por algunos de los cristianos ortodoxos rusos y permanecieron fieles a las normas previamente existentes, también establecidas por alguno de los adeptos de esa religión, solo un siglo o dos antes del cisma religioso dado, como ocurre generalmente entre ellos de vez en cuando. Y así, el digno antiguo creyente ruso mencionado, continué diciéndole al joven persa, cierta vez, cuando me encontraba cenando en su casa en compañía de varios otros rusos, también cristianos ortodoxos, se dirigió a mí y me dijo: «Ah, mi estimado amigo, de paso, debo decirle que es una costumbre bastante corriente entre los seres de ese grupo, después del segundo vaso de auténtico vodka ruso, llamar a los conocidos con diversos apelativos cariñosos, tales como viejo y querido, mi Zapoponchik, mi Potelier belleza, mi pequeña jarra marrón, y así sucesivamente. Y así, este digno cristiano ortodoxo auténtico, llamándome viejo querido amigo, dijo: «No importa, viejo querido amigo, pronto llegará la Pascua y entonces compartiremos un festín de verdaderos platos rusos». En realidad, aquí en Rusia, casi siempre comemos lo mismo durante los periodos de carne, pero las cosas cambian completamente cuando ayunamos, especialmente en Pascua. No pasa un solo día sin que tengamos el privilegio de ver algunos de los más sabrosos platos. ¿Sabe una cosa, querido mío? El otro día hice un descubrimiento notablemente interesante sobre este punto. Mi nuevo descubrimiento está muy por encima del que hizo el viejo chiflado de Copérnico, quien mientras se encontraba cierta vez borracho tirado en el suelo, percibió, según parece, que la Tierra gira. ¡Ah, qué maravilla, qué descubrimiento! Probablemente en nuestra propia madre Moscú, cientos y miles de descubrimientos como este se hacen todos los días. No, mi descubrimiento es auténtico y sumamente instructivo y sustancioso. Este descubrimiento consiste en que todos nosotros hemos sido completamente tontos y rematadamente estúpidos por haber imaginado y haber estado completamente convencidos de que debemos la multitud de excelentes, variados y sabrosos platos que consumimos durante las Pascuas al famoso arte de nuestros cocineros y chefs. Cierto día, particularmente bendito para los que me rodean, me volví digno de comprender esta verdad, es decir, cuando nuestro incomparable don Yasha logró por fin colocar una serie de capas secundarias dentro de las capas de un pastel para después de la sopa de pescado Gromwell con hígado de rodaballo. Comprendí con todo mi ser lo que había constituido un grave error nuestro. Primero, comprendí yo mismo y más tarde demostré ante todos los miembros de mi casa que si tenemos tantos y tan variados platos durante Pascua, solo debemos estar agradecidos a nuestros benditos y gloriosos pescados. Durante los ayunos, y especialmente para Pascua, nuestros hogares ven aumentada su dicha gracias a las frecuentes visitas del muy honorable Esturión y el estimable Esterlet,
y el respetado Esturión Seco, y el siempre memorable Rodaballo, y su ilustre Alteza el Salmón, y el musical Esturión Blanco, y el serenamente plástico Escombro, y el eternamente enojado Soyo, y el siempre tímido Wignat, y la saltarina Trucha, y el hermoso Trioshka, y el orgulloso Shamay, y esa honorable personalidad Sargo, y todos nuestros benefactores y protectores similares. Los meros nombres de esos portadores de bien y felicidad son ya para nosotros el más preciado don de Dios. Cuando escuchamos sus voces, nuestros corazones saltan de júbilo. Estos nombres no son simplemente nombres, sino verdadera música. ¿Puede uno comparar realmente los sonidos de la música inventada por varios Beethoven y Chopin y otras insignificancias de moda con los sonidos de los nombres de estos benditos pescados? Cada vez que oímos los nombres de estas gloriosas creaciones, un estado de dicha fluye en nuestro interior y estremece nuestros nervios y nuestras venas. ¡Ay, benditos pescados, creados por nuestro Creador! Tened piedad de nosotros y sostenednos también en estos días de carne. Amén. Después de esa plegaria, el digno cristiano ortodoxo ruso vació un enorme vaso de auténtico vodka ruso refinado y contempló con cariño una estatuilla de Venus y Psiquis que se encontraba cerca de la mesa. E indudablemente, amigo mío, casi todo cristiano ortodoxo ruso tiene una idea similar del ayuno y una actitud semejante hacia él. Durante esos ayunos cristianos que han adoptado de los griegos ortodoxos, todos ellos comen carne de pescado. No se considera un pecado entre ellos comer la carne de pescado y todos lo hacen con gran entusiasmo, como si fuera un plato de ayuno. Personalmente encuentro solo una cosa incomprensible. ¿De dónde sacaron esos lamentables ortodoxos rusos la idea de que se puede comer carne de pescado durante los ayunos cristianos, especialmente durante Pascua? Me resulta incomprensible porque los cristianos ortodoxos de quienes tomaron esa religión, es decir, los griegos, no han comido ni comen jamás, ni en el pasado ni en el presente, carne de pescado durante los ayunos. Aun los griegos contemporáneos solo comen carne de pescado un día durante la Pascua e incluso entonces, de acuerdo con el código de la Iglesia Ortodoxa, en memoria de cierto día asociado con el Divino Jesucristo. El resultado de un ayuno que permite el consumo de carne de pescado no solo no produce ningún shock a los que ayunan, sino que está en abierta contradicción con lo que el Divino Jesucristo pretendía y enseñaba, para lo cual los grandes creadores de la religión cristiana establecieron esa costumbre. Confirmando lo que acabo de decir, mi joven amigo, conviene que escuche lo que cierta vez acerté a leer acerca del ayuno cristiano en un antiguo manuscrito judío esenio. En ese antiguo manuscrito judío esenio se afirmaba que la costumbre establecida por los discípulos de la enseñanza de Jesucristo de ayunar en ciertas fechas del año fue instituida mucho después de su muerte, es decir, 214 años después de su nacimiento. La costumbre de ayunar fue instituida e introducida en la religión cristiana por el Gran Consejo Secreto Keinoaniano. A este consejo secreto keinoanino asistieron todos los discípulos de la entonces todavía nueva enseñanza de Jesucristo en la ciudad de Keinuk, situada en las costas del Mar Muerto. De allí que se conozca en la historia de la religión cristiana como Consejo Keinoaniano. Y se realizó en secreto porque los discípulos de la enseñanza de Jesucristo eran rigurosamente perseguidos en aquel entonces por los detentadores de poder. Los poseedores del poder los perseguían porque temían que si todos vivían de acuerdo con esta enseñanza, aunque ellos mismos, es decir, los que poseían el poder, siguieran viviendo bien, todos los motivos para desplegar su poder desaparecerían y también esos shocks cuya satisfacción provoca el cosquilleo de su Dios interior llamado amor propio.
Fue precisamente durante el Consejo Keynuaniano cuando sus miembros instituyeron la norma de que los discípulos de la enseñanza de Jesucristo debían abstenerse de consumir ciertos productos comestibles en determinadas ocasiones. Y la causa inicial de la institución de dicho ayuno fue la discusión que sostuvieron en el Consejo Keynuaniano dos famosos hombres instruidos de la época, es decir, el gran Gertoganano y el gran filósofo griego Begendiadi. El gran Gertogonano era el representante de todos los discípulos de la enseñanza de Jesucristo que vivían en las costas del Mar Rojo, mientras que el filósofo Begendiadi representaba a los que seguían dicha enseñanza en Grecia. El filósofo Begendiadi era famoso por sus conocimientos solo en su patria, pero Gertoanano era conocido en toda la tierra. Estaba considerado como la mayor autoridad en la cuestión de las leyes de la organización interna del hombre y también una autoridad en la ciencia que entonces se llamaba alquimia y que no era, naturalmente, la ciencia alquímica de la cual la gente contemporánea tiene noticia y para la cual utilizan la misma palabra. La famosa disputa entre el gran Gertoonano y Begendiadi surgió en la siguiente ocasión. El filósofo Begendiadi, según parece, se dedicó durante 2 días a afirmar y demostrar que era absolutamente necesario difundir entre todos los discípulos de las enseñanzas de Jesucristo la idea de que matar animales con el propósito de consumir su carne era el peor de los pecados y de que, además, dicha carne era sumamente dañina para la salud y así sucesivamente. Después del filósofo Begendiadi, otros representantes ocuparon el estrado y hablaron a favor o en contra de su proposición. Finalmente, según afirmaba el manuscrito, el gran Gertoonano subió al estrado con dignidad y habló de su manera habitual, claramente y con calma. De acuerdo con el texto del manuscrito, dijo entonces lo siguiente: Estoy plenamente de acuerdo con las pruebas y argumentos presentados por nuestro hermano en Cristo, el filósofo Begendiadi. Por mi parte, agregaré algo a lo que él ha dicho, esto es, que destruir otras vidas simplemente para llenar el propio vientre es la peor de las infamias de la que solo el hombre es capaz. Si no hubiera estado tan bien interesado en este problema desde hace muchos años y no hubiera llegado a ciertas conclusiones definidas totalmente diferentes, después de todo lo que nuestro hermano en Cristo ha expuesto aquí, no dudaría un momento en urgirlos y conjurarlos a todos ustedes para que sin demorar hasta mañana se apresuraran a regresar a sus ciudades y allí, en las plazas públicas, gritaran: «Basta, basta, gentes, no os alimentéis más con carne. Vuestra práctica no solo es contraria a los mandamientos de Dios, sino que constituye la causa de todas vuestras enfermedades. Como veis, no hago esto ahora, y no lo hago únicamente porque durante mis largos años de ininterrumpido estudio de este problema he llegado, como ya dije, a conclusiones definidas totalmente opuestas. En lo que se refiere a la conclusión definida a la que he llegado, solo puedo deciros ahora que nunca ocurrirá en la tierra que toda la gente profese una y la misma religión. Por ello, además de nuestra religión cristiana, siempre existirán otras religiones, y es imposible estar seguro de que los discípulos de estas otras religiones se abstendrán también de consumir carne. Pero si no podemos estar seguros de que toda la gente de la tierra se abstendrá alguna vez de consumir carne, entonces debemos ahora, en lo que se refiere a dicho consumo, tomar otras medidas más prácticas, porque si una parte de la humanidad consume carne y la otra parte no lo hace, de acuerdo con los resultados de mis investigaciones experimentales, el mayor de todos los males, tal que no podría existir otro peor, sobrevendrá a la gente que no consuma carne. Es decir, según lo han demostrado mis detallados experimentos, entre la gente que no consuma carne, pero que no obstante viva entre quienes la consumen, cesaría la formación de la llamada fuerza de voluntad.
Mis experimentos me demostraron que, aunque cuando la salud corporal de la gente mejora cuando se abstiene de comer carne, no obstante, cuando esos seres se mezclan con aquellos que la consumen, su estado psíquico empeora inevitablemente, a pesar del hecho de que la condición de su organismo pueda al mismo tiempo mejorar a veces. Así, la gente que se abstiene de comer carne solo puede obtener un buen resultado única y exclusivamente si vive siempre en completo aislamiento. En lo que se refiere a los seres que consumen constantemente carne o productos que contienen el elemento llamado ECNOC, aunque la apariencia del estado de su organismo no sufre cambio alguno, no obstante, su psiquis, especialmente su rasgo principal, que a veces se designa con la palabra general carácter del hombre, empeora gradualmente en lo que respecta al aspecto positivo y moral y se vuelve irreconocible. Debo deciros que hice todas estas deducciones gracias a los experimentos que pude realizar durante un periodo de muchos años gracias a dos buenos y filantrópicos hombres, es decir, el rico pastor Alain Linac y su dinero, y al científico que todos nosotros respetamos, el Koona Nasa, con su notable invento del aparato Aerostat-de-Shock. Por medio de este notable aparato Aerostat-de-Shock, pude registrar diariamente durante varios años el estado general del organismo de todos los miles de seres que vivieron en condiciones experimentales a costa del buen pastor Alain Linac. Que nuestro Creador multiplique sus manadas. Bien, pues, cuando gracias a dichas investigaciones experimentales me convencí claramente de que si los seres continúan consumiendo carne, se causarán a sí mismos un gran daño y de que, por otra parte, si solo algunos de ellos se abstienen, no lograrán tampoco ningún resultado benéfico, me dediqué por entero durante un tiempo a tratar de encontrar algo que pudiera realizarse para el futuro bienestar de la mayoría de la gente. Al principio, establecí mis dos proposiciones categóricas. La primera, que los seres acostumbrados durante tantos siglos a consumir carne para su alimentación no podrían jamás, con sus débiles voluntades, obligarse a sí mismos a dejar de consumirla con el fin de superar su tendencia criminal. Y la segunda, que aun si los seres decidieran dejar de comer carne y mantuvieran efectivamente su decisión durante un tiempo y hasta llegaran a perder el hábito de comer carne, nunca podrían, no obstante, abstenerse de comerla durante un tiempo bastante largo como para llegar a adquirir una aversión total a ella, y no podrían hacerlo porque nunca ocurrirá en la tierra que todos los seres tengan una misma religión o formen un gobierno único, condición indispensable para que exista una influencia sugestiva prohibitiva, penal o de cualquier otro carácter compulsivo común a todos, única que puede hacer que los que poseen la propiedad de sentirse estimulados por el ejemplo, movidos por la envidia e influidos magnéticamente, mantengan para siempre una resolución tomada. A pesar de estos dos hechos, para mí incuestionablemente claros, perseveré no obstante en mis investigaciones, tomando como base de mis experimentos posteriores estos dos hechos con la esperanza de encontrar alguna solución para la desgraciada situación en que se encuentra la gente. Está claro que todas mis investigaciones posteriores en amplia escala fueron posibles nuevamente a la ayuda de la interminable fortuna del pastor Alain Linac y al maravilloso aparato del sabio el Koona Nasa. Los resultados de mis últimas investigaciones me demostraron que, aunque en general la psiquis de los seres se deteriora sin duda por la constante introducción en el organismo de la sustancia ECNOC, no obstante, esta sustancia ejerce un efecto particularmente nocivo solo durante ciertas épocas del año. Así, mis hermanos en Cristo, de todo lo que he dicho y principalmente de las observaciones experimentales que he realizado con personas diariamente durante todo un año y que me demostraron claramente que la intensidad del efecto dañino
de la sustancia eggnog disminuye en ciertas épocas del año, puedo ahora expresar con confianza mi opinión personal de que si entre los discípulos de las enseñanzas de Jesucristo se extendiera y se confirmara la costumbre de abstenerse durante ciertas épocas del año del uso de los productos en cuya formación juega un papel preponderante la sustancia eggnog, si tal medida pudiera realmente ponerse en práctica, la gente recibiría una cierta cantidad de beneficio. Como mis numerosas investigaciones alquímicas me han demostrado, la sustancia eggnog participa en la formación de los organismos de todas las vidas, sin ninguna excepción, que existen en la superficie de la Tierra y dentro de sus distintas esferas, como por ejemplo en el interior de la Tierra, en el agua, en la atmósfera y así sucesivamente. Esta sustancia también está presente en todo lo que existe para la formación del organismo mencionado, como por ejemplo en el fluido vascular de toda hembra embarazada de todas las clases de vida y en productos tales como la leche, los huevos, el caviar, etc. Las ideas expresadas por el gran Ertoonano sorprendieron y agitaron de tal modo a todos los miembros del Consejo Keinoaniano que la conmoción impidió que el gran Ertoonano siguiera hablando y lo obligó a interrumpir su discurso y a descender del estrado. El manuscrito decía también que el resultado de ese día fue la decisión unánime de todos los miembros del Consejo Keinoaniano de fijar, con la ayuda del gran Ertoonano, las épocas del año en que la sustancia eggnog ejercía efectos más nocivos en la gente y difundir ampliamente entre los discípulos de Jesucristo la costumbre de ayunar en estas ocasiones, es decir, de abstenerse en ciertas épocas del año de productos que contuvieran la sustancia eggnog para ellos maléfica. Con esto concluía el manuscrito judaico esenio. Como ve, los creadores de esa costumbre procuraron que los discípulos de esa religión se abstuvieran en las épocas fijadas de los productos que contienen la sustancia tan dañina para su salud y particularmente para su psiquismo. Pero los lamentables cristianos ortodoxos rusos, quienes se consideran fieles discípulos de esa gran religión, también ayunan, pero comen carne de pescado durante dicho ayuno, es decir, comen justamente los organismos que contienen, según las investigaciones del gran Ertoonano, la sustancia nociva eggnog, precisamente para protegerlos de la cual se creó esa sabia y saludable costumbre. Y con estas palabras, querido nieto, concluí mi conversación con el simpático joven persa. En lo que se refiere a la destrucción y transformación por parte de los seres contemporáneos de esas buenas costumbres que les fueron legadas por sus sabios antepasados de épocas antiguas, nuestro incomparable Mullah Nasreddin tiene también un aforismo muy apto y sabio. Ah, gente, gente, ¿por qué son gente? Si no lo fueran, quizás serían más inteligentes. Un aforismo muy popular del tío Sam norteamericano también define muy bien la misma idea. Se dice que cuando el tío Sam de Norteamérica bebe un poco más de ginebra de lo acostumbrado, siempre dice durante una pausa: cuando nada está bien, solo entonces todo está bien. De cualquier modo, querido niño, debo admitir que ciertas costumbres que existen allí y que han llegado a tus favoritos contemporáneos desde la remota antigüedad son extraordinariamente buenas para la existencia ordinaria de los seres de ciertas comunidades terrestres. Estas costumbres son buenas porque fueron inventadas e introducidas en el proceso de la existencia de los seres por los seres tricerebrados terrestres que llevaron al perfeccionamiento de su razón a un grado que desgraciadamente ninguno de tus favoritos contemporáneos logra ya alcanzar. Los seres contemporáneos solo son capaces de crear costumbres que empeoran aún más la calidad de su psiquismo. Por ejemplo, han creado recientemente la práctica de bailar siempre, aquí, allí,
y en todas partes cierto baile llamado foxtrot. En la actualidad, dicho foxtrot se practica en todas partes y a cualquier hora del día y la noche, no solo entre los seres jóvenes y aún no formados, que no han empezado siquiera a tener conciencia del sentido y la finalidad de su surgimiento y su existencia, sino también entre aquellos cuyos rostros expresan claramente, como puede comprobar cualquier ser tricerebrado normal y más o menos sensato, que en lo que respecta a la duración de la existencia, como diría nuestro maestro, no solo tienen un pie en la tumba, sino también el otro. Sin embargo, lo importante es que el proceso de la experiencia en un ser durante el mencionado foxtrot es exactamente similar al que tiene lugar durante esa enfermedad infantil que el gran Moisés denominaba Mordorten. La enfermedad a la que el gran Moisés dedicó la mitad de su existencia a desarraigar de los niños ha sido resucitada casi deliberadamente por una multitud de tus favoritos contemporáneos de edad responsable, quienes la han difundido no solo entre los niños y la masa general de adultos, sino también entre los ancianos. Estas buenas costumbres para la existencia ordinaria llegaron a tus favoritos contemporáneos desde los antiguos seres tricerebrados de tu planeta, e incluso hoy existen muchas de ellas entre los seres de diversas comunidades del continente Asia. Algunas de las costumbres que existen allí ahora parecen al principio absurdamente extrañas y bárbaras, pero al investigar imparcial y profundamente el significado interior de cualquiera de esas costumbres, se ve con cuánta habilidad se ha incorporado en ellas algún beneficio higiénico o moral para la gente que las practica. Toma, por ejemplo, una de las costumbres terrestres aparentemente más absurdas, la que existe entre ciertas tribus de seres asiáticos llamados lords colenianos o gitanos colenianos que viven en Persia y Afganistán y que los otros seres llaman autofumigación gitana. Esta costumbre aparentemente estúpida cumple exactamente el mismo fin que la costumbre persa de la ablución o abdest. Esta tribu gitana está considerada como la más baja y sucia de todas las tribus que existen en la tierra, e indudablemente son tan sucios que sus ropas están siempre cubiertas de insectos llamados piojos. La costumbre de la autofumigación también sirve de paso para destruir dichos insectos. Aunque los seres hombres de esta tribu son sin duda increíblemente sucios, no solo se observa que las enfermedades venéreas no aparecen en ellos, sino que ni siquiera conocen ni han oído mencionar jamás tales enfermedades. En mi opinión, ello se debe totalmente a esa costumbre que algún antiguo ser inteligente inventó para el bienestar de la gente de su época y que pasando después de generación en generación, consiguió llegar hasta esos inmundos seres contemporáneos de la tribu de gitanos colenianos. Para el rito de la autofumigación, cada familia de gitanos cuenta con un ateshkaini, es decir, un banquillo de forma especial que ellos consideran sagrado, y realizan todo el ritual con la ayuda de dicho banquillo. Cada familia de gitanos posee también lo que se llama tandoor, es decir, un tipo especial de hoyo en la tierra, similar al que se encuentra en las casas en casi todo el continente Asia y que sirve como hogar, sobre el cual generalmente hornean el pan y preparan la comida. En Asia, en estos tandoors se quema principalmente lo que se denomina keithiak, un combustible compuesto por el estiércol de animales cuadrúpedos. El rito consiste en que cuando la familia de gitanos regresa al hogar por la noche, se quitan, en primer lugar, toda la ropa y la sacuden sobre el tandoor. El tandoor está casi siempre caliente, porque el estiércol se quema muy lentamente y las cenizas que se forman alrededor
del Keeciak mantienen el fuego ardiendo durante largo tiempo. De paso, es interesante destacar que cuando estos gitanos sacuden su ropa en el tandoor, tiene lugar, como consecuencia de esa acción, un fenómeno altamente interesante, esto es, los piojos de la ropa se arrastran y caen en el fuego, donde explotan antes de quemarse, y los diversos sonidos de la explosión de estos insectos, grandes y pequeños, producen en conjunto una sorprendente sinfonía musical. Ante la mencionada explosión de piojos, el que escucha tiene a veces la impresión de que en algún sitio no muy lejano se están disparando varias docenas de las llamadas ametralladoras. Bien, pues una vez que esos dignos gitanos han sacudido su no menos digna ropa, continúan con el rito sagrado. En primer lugar, colocan solemnemente y con cierta ceremonia el sagrado banquillo familiar en el tandoor, y por turno, de acuerdo con la edad, entran en el tandoor y se ponen en pie sobre el banquillo. El banquillo sagrado consiste simplemente en una pequeña tabla con 4 patas de hierro, y gracias a él es posible permanecer en pie en el tandoor sin quemarse los pies con las cenizas calientes. Mientras cada uno de los miembros de la familia se coloca sobre el banquillo sagrado, los miembros restantes entonan su cántico sagrado, mientras el que se encuentra en el banquillo se agacha y se levanta, doblando las rodillas lenta y solemnemente, y al mismo tiempo recita unas plegarias. La costumbre exige que lo haga hasta que todas las partes de sus órganos sexuales hayan sido calentadas por el tandoor. Una segunda costumbre, muy similar y aparentemente no menos estúpida, existe entre la gente de otra pequeña tribu llamada kurdos Toossooli, que habitan en la Transcaucasia, no lejos del monte Ararat. Esa tribu no es tan sucia como la de los gitanos colenianos. Por el contrario, gracias a sus baños diarios en el río Aras y al hecho de que viven casi continuamente al aire libre, puesto que en su mayoría son pastores, no solo son sus miembros muy limpios, sino que ni siquiera emiten el olor específico que es peculiar de los seres de casi todas las pequeñas tribus que pueblan la Gran Asia. Cada familia de dicha tribu posee su propia choza, la cual le sirve como vivienda y para la recepción de invitados, puesto que la costumbre de visitarse mutuamente está altamente desarrollada entre las distintas familias de esa tribu. En cada choza es habitual encontrar en el rincón de la sección anterior lo que se llama un munguy sagrado, es decir, un hogar donde arde constantemente el humeante carbón de leña o el mencionado keeciak, y cerca de cada munguy sagrado cuelga una pequeña caja de madera llamada tuinot, que siempre contiene una cantidad de raíces de cierta planta. El rito de la autofumigación consiste en que cada uno de los miembros de la familia y cada huésped de ambos sexos, antes de pasar a la sección principal de la choza, está obligado a entrar en el munguy sagrado con el fin, como ellos dicen, de purificarse de la influencia de los malos espíritus que rodean al hombre cuando éste se encuentra ocupado en su trabajo honesto. Y esta purificación se efectúa de la siguiente manera. Cada una de las personas que entra en la choza debe tomar unas cuantas raíces de la caja que cuelga allí y arrojarlas al fuego, y luego debe fumigar sus órganos sexuales con el humo que emiten las raíces al quemarse. En el caso de una mujer, ésta simplemente extiende la falda y se queda de pie sobre el munguy. Si se trata de un hombre, éste se quita o deja caer los pantalones y se coloca también sobre el humo mencionado. Solo después de esa purificación están en condiciones de entrar en la habitación principal. De otro modo, según ellos afirman, no solo se permitiría la entrada a la casa de malas influencias, sino que podrían contraer enfermedades sumamente dañinas. Estos sagrados munguyes están generalmente protegidos por los mejores kedkimes, es decir, por un tejido especial que solo tejen los kurdos. Te repito, querido nieto,
que en la actualidad existen en el continente de Asia muchísimas costumbres similares. Yo mismo he observado cientos de ellas, que a primera vista no parecían menos extrañas y bárbaras, pero que después de un estudio serio e imparcial de su significado oculto, revelaban siempre la misma finalidad, esto es, la destrucción de los portadores nocivos de diversas enfermedades o el fortalecimiento del pudor moral. Sin embargo, en el continente Europa casi no encontré una sola costumbre especialmente creada con fines higiénicos o para aumentar la moral de las masas. No puede negarse que también en el continente Europa existen varias costumbres, incluso millares de ellas, pero solo han sido establecidas con el propósito de que los seres tengan la posibilidad de complacerse mutuamente o bien para ocultar el verdadero estado de cosas, es decir, para disimular las formas indeseables de la propia apariencia exterior, indeseable, naturalmente, solo de acuerdo con la comprensión subjetiva, y para ocultar la nulidad de la propia significación interior. Estas costumbres existentes allí aumentan progresivamente año tras año la dualidad de la personalidad y la mente de los seres. Pero el principal daño consiste en que en la actualidad toda la Oskianoznel de la generación que surge o la educación de los niños está reducida y limitada únicamente a la adopción de estas innumerables costumbres que existen entre ellos y que sólo engendran inmoralidad. De ahí que año tras año los datos cristalizados en ellos durante decenas de siglos para el ser de una imagen de Dios y no simplemente, como ellos dirían, de un animal, están por un lado descristalizados y por el otro su psiquis se está convirtiendo en algo que podría ser definido con las palabras de nuestro maestro querido: hay de todo en él excepto él mismo. E indudablemente, debido a la ausencia total de buenas costumbres patriarcales y a su notoria educación, los seres contemporáneos de ese continente se han transformado ya por completo en verdaderos autómatas o muñecos mecánicos vivientes. En el presente, cualquiera de ellos solo puede volverse animado y manifestarse exteriormente cuando se presionan accidentalmente los llamados botones correspondientes de las impresiones que ya están presentes en él y que percibió mecánicamente durante la totalidad de su edad preparatoria. Pero a no ser que esos botones sean presionados, los seres solo constituyen por sí mismos, como diría también en este caso nuestro altamente estimado Mullah Nasreddin, trozos de carne. No debo dejar de mencionar aquí que una de las causas principales del estado de los seres de la civilización contemporánea es también su onanismo, una enfermedad que en los últimos tiempos se ha vuelto casi epidémica y que a su vez constituye también una consecuencia de la educación que dan a los niños por culpa de cierta idea maléfica recientemente establecida entre sus gobernantes y que constituye siempre una parte inseparable de la consciencia de todos, esto es, su maléfica idea de que es absolutamente incorrecto hablar a los niños acerca de la cuestión sexual. Y además, vuelvo a destacar que precisamente esta idea, trivial para su ingenua razón, cuya significación nadie toma en cuenta, considerándola simplemente como lo que ellos llaman una cuestión de decencia o indecencia, constituye la causa principal del hecho de que hayan llegado a una mecanicidad psíquica tan fenomenal. En la totalidad de comprensiones definidas que ellos denominan educación, existe cierta sección que elucida e indica claramente qué es lo decente y qué lo indecente, como ellos lo expresan, para decir a los niños. Debes saber que al final de mi última visita a la superficie de tu planeta, tuve que hacer de esa cuestión maléfica terrestre el objeto de mi observación especial e incluso estudiarla en detalle. Para que conozcas aproximadamente los resultados a que conduce la educación terrestre contemporánea de los niños, te relataré cierto hecho que constituyó
la primera causa de mi posterior interés especial en el problema de este malentendido terrestre. Aunque este hecho tuvo lugar en la gran comunidad llamada Rusia, no obstante, la historia que he de contarte es muy característica y proporciona una excelente ilustración de la educación general de los niños en la civilización contemporánea. Es característica porque también en la gran comunidad llamada Rusia, los seres responsables contemporáneos, especialmente los seres de la llamada alta clase gobernante, educan a sus hijos exactamente como los seres responsables contemporáneos de las otras comunidades que habitan en los continentes de Europa y Norteamérica. Antes de relatarte esta historia, que despertó en mí un impulso de interés por familiarizarme especialmente con el problema de la educación terrestre de los niños, te contaré, a modo de prefacio, algo que ocurrió justamente antes de eso y que ilustra admirablemente la significación de esa educación y constituyó también un eslabón en el desarrollo de mi interés por el problema. Cierta vez llegué a existir continuamente durante varios meses en la capital de esa comunidad, en la ciudad de San Petersburgo. Durante mi estancia en dicha ciudad, llegué a conocer a una pareja de ancianos. El hombre era lo que se llama senador y su esposa dama de sociedad y patrona de diversas instituciones de beneficencia. Solía visitarnos en su casa con frecuencia y me entretenía jugando al ajedrez con el senador, como es habitual allí entre la llamada gente respetable. Esta pareja, ya entrada en años, tenía varias hijas. Todas las hijas mayores estaban ya establecidas, es decir, casadas. Solo la hija menor, de 12 años de edad, permanecía en la casa. Como esta pareja no tenía ya responsabilidades con respecto a sus otras hijas, decidieron dar a la menor la mejor educación posible, de acuerdo con las ideas de aquel tiempo, y con este fin la enviaron a un colegio especial, un establecimiento educativo de mayor categoría llamado instituto. Esa hija solo estaba en la casa los domingos y durante las vacaciones principales, y una vez por semana, en ciertos días especiales, el padre y la madre la visitaban en el colegio. Yo estaba casi siempre con ellos durante las vacaciones y solía encontrarme con dicha encantadora jovencita aún no arruinada y hasta salía a caminar con ella por el llamado parque de la vecindad. Durante dichos paseos bromeábamos y ella me hablaba de sus estudios y de sus nuevas impresiones. Una especie de unión, algo así como amistad, surgió lentamente entre nosotros durante esos encuentros y conversaciones. La joven era muy rápida en sus percepciones y manifestaciones, o según la definición que tus favoritos aplican a tales personas, era una joven alerta y reflexiva. Mi amigo, el senador, fue enviado a realizar cierta inspección, como dicen allí, a un remoto lugar de Siberia. Su esposa decidió acompañarlo, ya que el senador sufría del llamado hígado y necesitaba continuos cuidados, pero no podían realizar juntos el viaje a causa de su hija menor, pues no tenían quien la visitara en el instituto y la llevara a su casa los días festivos. De modo que una mañana los padres, dichos ancianos conocidos míos, vinieron a verme a mi apartamento y me preguntaron si aceptaba reemplazarlos durante su ausencia, es decir, visitar a su hija todas las semanas en el instituto y llevarla a casa los días festivos. Naturalmente acepté inmediatamente y poco después, cuando el senador y su esposa partieron hacia Siberia, comencé a cumplir puntualmente con la responsabilidad que había aceptado con respecto a su hija, por quien sentía ya desde antes mucho cariño. Durante mi primera visita a este establecimiento educativo, que existía especialmente para la educación de los niños, noté algo extraño que constituyó también una de las causas de mis observaciones y estudios posteriores de las consecuencias de la maleficencia que ellos mismos han inventado.
El día de mi visita a esa noble institución, como dicen allí, había muchos visitantes en el salón de recepción, en el cual tenían lugar los encuentros de los padres o tutores con sus hijos. Algunos de los padres o tutores acababan de llegar, otros se encontraban ya hablando con sus hijos o hijos adoptivos, otros aguardaban la llegada de sus hijos y toda su atención estaba concentrada en la puerta por la cual entraban los pupilos del establecimiento. También yo, después de entrar en el salón de recepción y de explicar a la inspectora de turno a quién deseaba ver, me senté a esperar a mi circunstancial hija adoptiva. Mientras aguardaba, miré a mi alrededor. Todas las alumnas de ese noble establecimiento vestían igual y todas se peinaban el cabello en dos trenzas, cuyos extremos atados con cintas les llegaban hasta la espalda. Lo que me llamó la atención fue cierta peculiaridad de esas cintas y trenzas. En algunas de las alumnas, las cintas sencillamente colgaban sobre la espalda, pero en otras, aunque también llegaban hasta la espalda, los extremos de las cintas estaban atados en una forma especial. El siguiente día festivo, cuando llevé a casa a mi hija adoptiva, le pregunté, mientras hablamos junto al llamado samovar: «Dime, Sonia, por favor, ¿por qué, aunque las alumnas de tu instituto visten igual en todo lo demás, existe esa peculiaridad en los extremos de sus trenzas?» La joven se sonrojó inmediatamente y, sin responder a mi pregunta, permaneció con la vista clavada en su taza de té y sólo después de cierto tiempo replicó nerviosamente: «Entre nosotros no es algo tan simple. Aunque constituye el gran secreto de nuestro instituto, no puedo dejar de decírselo a usted, que es mi amigo, porque estoy segura de que no revelará a nadie nuestro gran secreto». Y con toda franqueza me dijo lo siguiente: «La forma de atar nuestras cintas fue especialmente ideada por las alumnas para que pudiéramos reconocer una a la otra, es decir, a qué club pertenece cada alumna, y al mismo tiempo para que las maestras y supervisoras de la clase no conocieran o descubrieran el secreto. Todas las alumnas de nuestro instituto están divididas en dos categorías. Unas pertenecen al llamado Club de los Hombres y las otras al llamado Club de las Mujeres, y distinguimos a unas de las otras por la manera de atarse las cintas». Luego me explicó detalladamente en qué consistía la diferencia entre estos dos clubs. Me dijo que, por lo general, las alumnas nuevas del instituto eran al principio miembros del club de mujeres, y sólo después, si alguna demostraba ser atrevida con las maestras o se mostraba en general muy activa en alguna u otra forma, entonces, por común acuerdo de todas las alumnas, era aceptada como miembro del club de hombres y desde ese momento unía los extremos de las cintas de sus trenzas. Generalmente, el sitio de reunión de nuestro club es alguna clase o dormitorio desocupado, pero con mayor frecuencia el cuarto de baño. Las socias del club de hombres gozan en general de los siguientes privilegios. Tienen derecho a elegir y a mandar a las alumnas que quieran y en la cantidad que lo deseen entre los miembros del club de mujeres. Y estas últimas están siempre obligadas a satisfacer todos los deseos de cada uno de los miembros del club de hombres y a hacer todo lo posible para facilitar su vida en nuestro colegio, como por ejemplo hacerle la cama por la mañana, copiar sus lecciones, compartir con ellas los regalos que recibe de su casa y cosas así. La principal ocupación en los clubs consiste en leer juntas los libros prohibidos conseguido por una de las alumnas. Leen en especial un manuscrito muy raro, comprado con dinero recolectado por medio de una suscripción general del instituto, en la cual se expone en detalle la totalidad de la enseñanza de la famosa poetisa Safo. Debo decirte, querido nieto, que Safo era el nombre de cierta poetisa griega que fue la primera que descubrió en tu planeta el verdadero camino de felicidad para muchas mujeres,
tanto de la civilización grecorromana como de la contemporánea. Esta gran creadora de felicidad femenina habitaba en la isla de Lesbos, de donde deriva la palabra con que se designa a las mujeres que se han hecho dignas de comprender y de materializar durante el proceso de su existencia la enseñanza de esta noble mujer, y que en la actualidad son llamadas lesbianas. Mi hija adoptiva, quien por casualidad se había convertido en una importante ayuda para mi comprensión de las sutilezas del psiquismo de los seres del sexo femenino de tu planeta, me explicó luego que cada una de las alumnas del instituto, que era socia del club de hombres, podía elegir para sí misma tantas compañeras como quisiera para el pasatiempo común. Este, naturalmente, se efectuaba en completo acuerdo con las enseñanzas de la poetisa Safo. Creo que, meramente gracias al hecho que te he relatado, entre miles de otras observaciones mías, puedes ya imaginarte claramente que semejante fealdad fenomenal no podría existir entre la nueva generación si no predominara allí la idea de que es sumamente indecente hablar a los niños acerca del problema sexual. Esta idea de indecencia fue heredada por la civilización contemporánea de los seres de la época denominada Edad Media. Los candidatos a Jasnamuses de la Edad Media, que figuran entre los principales agentes de la destrucción del verdadero significado de la enseñanza del Divino Maestro Jesucristo, idearon e introdujeron en todas las existencias diarias, como norma, la maléfica invención que ellos llamaron buen tono, y esta maléfica invención llegó a fijarse tan profundamente en la psiquis de la mayoría que comenzó a pasar por herencia de generación en generación, de modo que ahora tus favoritos contemporáneos, quienes poseen una voluntad absolutamente debilitada, son incapaces, por mucho que se esfuercen, de sobreponerse a semejante fijación psíquica normal, como en el caso dado, la idea de la indecencia de hablar a los niños acerca del problema sexual. ¿Qué? ¿Hablar del sexo con los propios hijos? ¿No es eso indecente? En la actualidad, los seres de la civilización contemporánea solo cuentan a sus hijos y les enseñan para su edificación lo que ha sido inventado o está siendo inventado en los manuales de diversos candidatos a individuos jasnamusianos con el título antes mencionado de buen tono. Y puesto que en todos esos manuales parece que es muy indecente hablar del problema sexual e incluso inmoral, en el caso de los niños, entonces, aunque la gente vea que su hijo o hija favorito se está pudriendo, simplemente no pueden, y como ya te he dicho, a pesar de tu deseo mental, no se atreven a hacerlo, no se atreven a explicar francamente a sus hijos el daño y el pecado de esos hábitos criminales. Y así, cuando mis buenos amigos, el senador y su esposa, regresaron de Siberia y me vi libre de las obligaciones que había contraído con respecto a su hija, precisamente entonces ocurrió el hecho que te mencioné antes y que constituyó el principio de mis observaciones y estudios especiales de ese problema terrestre contemporáneo tan maléfico para ellos mismos. Este lamentable hecho tuvo lugar en San Petersburgo mismo, precisamente en otro instituto educativo similar, y consistió en lo siguiente. La directora de dicha institución, al descubrir que dos de las alumnas se habían comportado en contra de sus famosas normas de decencia, la reprendió con tanta dureza y tan injustamente que, como resultado, la acusada y su amiga, dos jóvenes en formación, con los gérmenes de los datos para futuras mujeres madres normales, se ahorcaron. Mis investigaciones en este caso sacaron a la luz lo siguiente. Parece que entre las alumnas de la mencionada institución educativa había cierta joven llamada Isabel, a quien sus padres habían traído desde sus posesiones en el campo, lejos de la capital, con el fin de que allí
en una institución educativa superior y especial, recibiera esa misma educación contemporánea. En el Colegio de San Petersburgo ocurrió que Isabel, de 13 años de edad, se hizo muy amiga de otra joven, Mary, quien tampoco estaba aún desarrollada. Ese año, en el día de la primavera o día de mayo, como también se le llama, todas las alumnas de esa alta casa educativa fueron llevadas, según la costumbre, a una excursión al campo, y estas dos amigas del alma formaron parte de dos grupos distintos que caminaban a cierta distancia uno del otro. En un prado cercano, Isabel acertó a divisar cierto animal cuadrúpedo, llamado allí toro, y deseando por alguna razón que su amiga del alma, Mary, no dejara de ver este querido animal cuadrúpedo, gritó: «Mary, Mary, mira, allí hay un toro». No bien hubo pronunciado la palabra toro, todas las institutrices, como las llaman allí, rodearon a Isabel y le endilgaron toda clase de crueles reprimendas. ¿Cómo podía pronunciar la palabra toro? ¿Acaso dicho animal cuadrúpedo no se dedica a hacer lo que ninguna persona bien educada mencionaría por nada del mundo, y mucho menos una alumna de tan noble institución? Mientras las institutrices perseguían a la pobre Isabel, todas las alumnas del instituto la rodearon y la directora en persona se acercó, y después de enterarse de qué se trataba, comenzó a su vez a reprochar a Isabel. «Debería darte vergüenza», exclamó, «pronunciar una palabra que se considera tan enormemente indecente». Por último, Isabel, incapaz de contenerse por más tiempo, le preguntó entre lágrimas: «Entonces, ¿cómo debo llamar a este animal cuadrúpedo si en realidad es un toro?» «La palabra», respondió la directora, «que tú utilizas para designar este animal es la que emplea cualquiera de la chusma, pero tú, puesto que estás en este colegio, no perteneces a la chusma, de modo que siempre debes descubrir la forma de nombrar las cosas indecentes con las palabras que no suenen indecentes al oído. Por ejemplo, cuando viste ese indecente animal y quisiste que tu amiga lo mirara, podrías haber gritado: «¡Mira, Mary, allí va un filete!» O bien: «Mary, mira allí, eso es algo que es muy bueno para comer cuando sentimos hambre», o algo así. Todo eso puso tan nerviosa a la pobre Isabel, especialmente el hecho de que la reprimenda tuviera lugar en presencia de todas sus amigas, que no pudo contenerse y gritó con todas sus fuerzas: «¡Ay, perversas solteronas, brujas malvadas, enviadas del más profundo infierno! Porque llamo a las cosas por su nombre, enseguida comienzan a chuparme la sangre. ¡Malditas sean!». Después de pronunciar estas palabras, cayó en un desmayo, como dicen allí, seguido a su vez por el desmayo de la directora y de varias maestras e institutrices. Las maestras e institutrices de esa noble institución, que no se desmayaron, armaron tal escándalo que hacían recordar a las judías del mercado de la ciudad de Berdichev cuando regatean. El resultado de todo eso es que cuando las maestras e institutrices se repusieron de su desmayo, efectuaron allí mismo, bajo la presidencia de la directora de la institución, lo que se denomina un consejo de maestras, en el cual decidieron enviar, en cuanto regresaran a la ciudad, un telegrama al padre de Isabel diciendo que viniera a buscar a su hija, ya que ésta había sido expulsada del instituto y perdido todo derecho a ingresar en cualquier otro instituto similar en el Imperio ruso. Ese mismo día, una hora después de que las alumnas fueron enviadas a sus hogares, uno de los llamados porteros del instituto acertó a descubrir en el cobertizo que dos futuras madres aún no desarrolladas colgaban de unas sogas atadas a las vigas.
En el bolsillo de Mary se encontró una nota con las siguientes palabras: «Junto con mi querida Isabel, no quiero seguir viviendo con monstruos como ustedes y me voy con ella a un mundo mejor». Este caso me interesó tanto que comencé a investigar psicoanalíticamente, por supuesto, que de forma privada y desde todos los aspectos, la psiquis de todos los que intervinieron en esa triste historia. Logré elucidar, en parte, entre otras cosas, que en el momento de la manifestación de su violento estallido, la psiquis de la pobre Isabel era lo que allí llaman un caos. E indudablemente, hubiera sido sorprendente que no reinara el caos en la psiquis de esta jovencita de 13 años aún no consciente, que antes de ese desgraciado acontecimiento había vivido siempre en las enormes posesiones de su padre, donde siempre había visto y sentido la riqueza de la naturaleza, como aquel día en los prados cercanos a la ciudad de San Petersburgo. La habían traído a la asfixiante y ruidosa ciudad de San Petersburgo y la habían encerrado durante largo tiempo en una jaula improvisada. De pronto, se había encontrado en un ambiente donde cada impresión nueva despertaba toda clase de recuerdos de sensaciones previas placenteramente percibidas. En tu planeta, durante la primavera, se presentan, en efecto, ciertas escenas a cuyo encanto es difícil no rendirse. Imagínate lo siguiente: a lo lejos las vacas están pastando. Más cerca, a tus pies, las gotas de nieve asoman tímidamente de la tierra. Un pajarillo pasa volando cerca de tu oído. A la derecha se escucha el canto de un ave totalmente desconocida. A la izquierda, el perfume de una flor también desconocida llega a tu olfato. En resumen, en momentos tales como este, las asociaciones mentales despertadas por una natural alegría eseral surgen naturalmente en los seres terrestres ante cada objeto externo percibido, especialmente en alguien tan joven como Isabel, al encontrarse, después de un largo periodo de existencia opresiva en una ciudad sofocante, en medio de una tan rica abundancia de toda suerte de impresiones poco usuales. Isabel debió haber sentido esto con particular fuerza, ya que antes de ingresar en el instituto había vivido, como te he dicho, en las vastas posesiones de su padre, lejos de las condiciones tremendamente anormales de las vanidades de la ciudad. Debido a eso, cada impresión nueva que percibía despertaba naturalmente recuerdos infantiles previos, cada uno de los cuales, a su vez, estaba vinculado a varios incidentes placenteros. Así pues, no es difícil imaginar que la súbita aparición de ese animal cuadrúpedo llamado toro, semejante a lo que ella había visto en la casa de sus padres, que gozaba allí del afecto de todos los niños, quienes le llevaban pan en secreto, constituyera para esa jovencita impresionable, aún no formada, un shock para las asociaciones correspondientes, bajo cuya influencia, estando llena de un sentimiento de sincera felicidad aún no arruinada por las circunstancias anormalmente establecidas de la existencia eseral, quisiera instantáneamente compartir su felicidad con su amiga del alma que se encontraba a alguna distancia y le gritara para que mirara al querido toro. Ahora te pregunto, ¿de qué otra forma podría haberse referido a este ser cuadrúpedo, puesto que era realmente un toro? ¿Filete, quizá? Como recomendaba la estimada directora de ese estimado Instituto Superior de Educación, que existe especialmente para la educación de las niñas, de acuerdo con el bárbaro sistema que existe allí, para desgracia de tus favoritos actuales. Como ves, querido nieto, al tratar de contarte algo más acerca de los seres tricerebrados que te interesan y que habitan en el continente Norteamérica, he dicho mucho de paso sobre los seres tricerebrados que surgen y existen en todos los continentes de ese peculiar planeta.
No creo que tengas quejas contra mí por eso, ya que has podido al mismo tiempo aprender muchos más hechos que te ayudarán a elucidar los detalles de su extraña psiquis. En lo que se refiere especialmente al llamado grado de degeneración de las presencias comunes de los que componen el vasto grupo norteamericano del continente Norteamérica, con respecto a la pérdida de las posibilidades para la adquisición de un ser más cercano al ser normal de los seres tricerebrados en general, puedo decirte algo bastante consolador para ellos, y es que, en mi opinión, subsiste entre ellos el más alto porcentaje de seres en cuyas presencias no se ha perdido completamente la mencionada posibilidad, aunque ese nuevo grupo está compuesto por seres tricerebrados que continúan aumentando su número procedentes del continente de Europa, donde, como dice nuestro sabio maestro Mullah Nasreddin en tales ocasiones, ya es necesario buscar especialmente con las más poderosas lámparas a los seres con las posibilidades antes mencionadas, particularmente en los últimos tiempos. No obstante, repito, en este numeroso grupo existe un más alto porcentaje de tales seres que en el continente Europa. Me parece que eso ha ocurrido porque han emigrado allí y continúan emigrando del continente Europa, principalmente seres como los que allí se denominan seres simples, que no son, por así decirlo, el producto hereditario de los seres europeos pertenecientes a la casta gobernante, en quienes, gracias a la transmisión por herencia, de generación en generación durante largos siglos, de la predisposición a las propiedades jasnamusianas, existe en la actualidad tanta fanfarria interior que nunca les permitirá fundirse con la masa general, con el fin de luchar juntos con esfuerzos comunes para convertirse en los seres tricerebrados que deberían ser. Gracias únicamente al hecho de que entre los seres tricerebrados que habitan en ese continente había muy pocos productos de la casta gobernante y de que la masa general de seres era en sí misma un medio en el cual aún era posible que nuestro hermano existiera sin estar bajo la influencia de las radiaciones locales, que se formaron debido a los seres del lugar y actúan nocivamente sobre las llamadas fuerzas internas subjetivamente naturales de todo ser, pude, por consiguiente, descansar entre ellos tal como lo deseaba durante mi estancia allí. Ahora que he dedicado tanto tiempo a explicarte el significado de todas las diversas innovaciones y modificaciones de costumbres perniciosas anteriores, que habían existido ya muchas veces en tu planeta, entre los seres de esa nueva agrupación norteamericana, y que ya se han convertido en la actualidad, en el sentido objetivo, en nocivas, no sólo para ellos mismos, sino también para todos los seres tricerebrados que tanto te interesa y que habitan en otros continentes, creo, por consiguiente, que es ya inevitablemente necesario para un, llamémosle, acorde final, que te inicie también en otros de mis pensamientos que comenzaron en mi mentación el último día de mi estancia entre ellos en la ciudad de Nueva York y que concluyeron en el barco de vapor que me alejaba de ese continente en dirección al este. Ese día me encontraba sentado en uno de los singulares cafés llamados Childs, situado en el llamado Columbus Circle, aguardando la llegada de los seres del continente Europa que me habían acompañado a este continente, para ir con ellos al muelle donde se encontraba amarrado el barco en el que partiría. Y me hallaba mirando por la ventana a los diversos seres habitantes de esa ciudad que pasaban por allí, quienes, de acuerdo con la percepción automatizada, se diferenciaban también ese día por la apariencia exterior. Claro está que, principalmente, debido al hábito recientemente fijado en ellos más que en los seres de cualquier otro continente,
de convertirse en esclavos de la misma maléfica invención terrestre que ellos llaman moda. No obstante, algo me pareció particularmente similar en lo que respecta a su contenido interior. Al observarlos, pensé en la deducción final que había hecho el día anterior de que en el periodo actual del fluir de Eropás en el proceso planetario común de la existencia ordinaria de esos extraños seres tricerebrados, la fuente de la intensa manifestación de esa particularidad, ya hace mucho establecida, de la totalidad general de su extraño psiquismo, que uno de los más altos individuos sagrados caracterizó cierta vez con palabras, es decir, la fuente periódica fundamental del surgimiento de nuevas causas de anormalidad, está representada precisamente por los seres de ese nuevo grupo. El shock para el comienzo de asociaciones y para mis posteriores meditaciones activas de aquel momento fue la comprobación que conseguí hacer del hecho de que todo lo que constituía la llamada totalidad de la apariencia subjetiva de cada uno de ellos, es decir, ropas, gestos, modales y en general todos los hábitos establecidos que los seres tricerebrados adquieren en el proceso ordinario de su existencia colectiva, es una imitación completamente exacta, única y exclusivamente de todo lo que existe entre los seres de otros diversos grupos independientes que habitan en otros continentes. Una imitación precisamente de aquello que los seres libres de esos otros grupos, es decir, los seres que ya han experimentado y en consecuencia se han desilusionado de todo lo que pueda dar el proceso de la existencia ordinaria, consideran indigno de manifestar. Esa comprobación accidental me sorprendió enormemente, porque ya estaba informado en todos los sentidos y me hallaba totalmente convencido de que en el periodo actual y en todos los rincones del planeta, los seres de casi todos los otros grupos, tanto los que se han formado recientemente como los que se encuentran en una etapa muy avanzada de su comunidad, imitan completamente todas las innovaciones de los seres de ese grupo todavía joven y adoptan entusiastamente esas innovaciones en el proceso de su existencia ordinaria. Y al mismo tiempo, todas las manifestaciones exteriores de los seres de ese nuevo grupo y por consiguiente la significación subjetiva interior que engendra estas manifestaciones exteriores consiste únicamente en eso que, como ya te he dicho, se ha vuelto, con gran dolor de los seres libres de esos grupos independientes, fijo e inherente a las presencias comunes de los seres ordinarios de dichos grupos. Como consecuencia de esa inesperada comprobación, surgió en mí un impulso de curiosidad altamente intenso por aclarar las causas lógicas que habían engendrado esa incongruencia terrestre. Todo ese día, mientras estaba sentado en el Childs, aguardando la llegada de los seres del continente Europa que me habían acompañado, y mientras viajaba en el taxi y también a bordo del barco, continué meditando activamente acerca de la solución de ese problema, apareciendo ante los extraños como un observador automático de todo cuanto tenía lugar a mi alrededor. Y en cuanto a mi habilidad para presentar ese aspecto exteriormente, con el fin de parecerme a ellos en ese sentido y evitar así ser conspicuo o, como dicen ellos, para no llamar la atención, llegué a ser en la tierra, según su propia expresión, artísticamente experto. Sentado en cubierta, contemplando el parpadeo de las luces costeras del continente que cada vez se alejaba más, a medida que el barco avanzaba hacia el este, meditando y comparando lógicamente todos los hechos que surgían el uno del otro, obtuve el resultado de aclarar casi por completo el motivo y la forma en que la incongruencia mencionada podía haber surgido en ese malhadado planeta. Al comienzo de mis meditaciones,
Establecí muchos hechos como causantes de esto, pero luego, cuando comencé a excluir sucesivamente los que no procedían, como resultado de todo ello, un hecho me resultó evidente, un hecho que, aunque insignificante a primera vista, me dejó atónito y que resultó ser todo el tiempo la causa original de esta anormalidad. Es decir, resultó que debido a las consecuencias de esa misma educación de tus favoritos, que tantas veces te he mencionado, inevitablemente surgen en la presencia común de cada uno de ellos durante la edad de preparación para la existencia responsable, cualquiera que sea el grupo al que pertenezca, los datos para la convicción definida de que en las épocas anteriores de su planeta, los seres similares a ellos no se perfeccionaron jamás hasta alcanzar la razón que sus contemporáneos han logrado y en la que aún pueden continuar perfeccionándose. Cuando mis pensamientos se concentraron en esto y yo empecé a evocar mis impresiones previas con respecto a este problema, tanto las que percibí conscientemente durante mis observaciones anteriores como las incidentales y automáticas, establecí gradualmente que todos tus favoritos, particularmente en los últimos 30 siglos, habían llegado a convencerse durante toda su existencia responsable de que su llamada civilización contemporánea es simplemente el resultado de la continuación directa del desarrollo de la razón que empezó al comienzo mismo del surgimiento de seres tricerebrados en ese planeta. Y así, cuando los seres contemporáneos de cualquier grupo, debido a la formación en ellos durante la edad preparatoria de datos nuevos para esa falsa convicción, se convirtieron accidentalmente en los poseedores de algo que en ese periodo se consideraba deseable y adquirieron como consecuencia autoridad, y al mismo tiempo descubren, claro está que por casualidad, alguna idea de los seres de épocas pasadas que han existido ya muchas veces y la difunden por todas partes como si fuera el resultado de sus propios pensamientos, entonces los seres de los otros grupos, debido a la ausencia en sus presencias comunes, a causa de una educación errónea, de los datos que todos los seres cerebrados deben poseer en la edad responsable y que engendran la llamada percepción instintiva de la realidad y un amplio enfoque, creen, en primer lugar, que dicha idea ha surgido por vez primera en su planeta y, en segundo lugar, que una vez que la aplicación práctica de esa idea ha sido materializada por los poseedores de ese algo deseable, debe ser indudablemente buena, e inmediatamente comienzan a imitar tanto lo que es verdaderamente bueno como lo malo, sin tener en cuenta su absoluta contradicción con todo lo que existe y todo lo que ya está firmemente establecido en su existencia ordinaria, con el único fin de poseer eso que en el momento se considera deseable. También recordé entonces que ya había reflexionado hacía mucho tiempo sobre este asunto, durante mi quinta visita personal a la superficie de tu planeta, cuando la ciudad de Babilonia era considerada el centro cultural de esos extraños seres tricerebrados, y cuando tuve que efectuar, a causa de otro problema similar, un análisis lógico de esa extraña característica del psiquismo de estos peculiares seres tricerebrados. En aquel entonces, entre otras cosas, razoné del siguiente modo. Esa manera de pensar podría quizás justificarse tomando en cuenta que, debido a las circunstancias anormales de existencia ordinaria establecidas en épocas pasadas, no haya llegado hasta ellos ninguna información acerca de hechos que han ocurrido en el pasado, en el proceso de la existencia de los seres tricerebrados que existieron antes que ellos en ese planeta. Pero ¿cómo es posible admitir que hasta ahora no haya surgido en la mentación de ninguno de ellos, en quienes, según se ha podido establecer, ocurría hasta hace muy poco algo similar al proceso de lógica comparativa, por lo menos la siguiente idea simple
y casi infantil, como dirían ellos. Esto es, si como ellos mismos afirman, su planeta ha existido ya muchos, muchos siglos con sus diferentes especies y seres similares a ellos, es decir, seres capaces de actividad mental, y que muchísimos millones de ellos deben haber surgido también y existido antes que ellos, puede no haber existido entre esos muchos millones por lo menos unos pocos seres que también podrían haber inventado toda clase de comodidades para el bienestar de sus contemporáneos, tales como las que los seres norteamericanos contemporáneos inventan ahora y todos los demás imitan indiscriminada y estáticamente, como por ejemplo los cómodos asientos de los inodoros, las conservas y así sucesivamente. Esta imperdonable falta de pensamiento es aún más extraña cuanto que ellos mismos admiten la existencia de muchos antiguos profetas, como los denominan ahora, y tampoco niegan la enorme cantidad de variadísima información que ha llegado hasta ellos relativa a las muchas verdades objetivas elucidadas por esos profetas, información que de paso algunos de tus favoritos actuales difunden sin el menor remordimiento de conciencia, como si fuera propia, y explotan plenamente para sus diversas finalidades egoístas, sin siquiera sospechar que la totalidad de los resultados de su sabiondez producirán tarde o temprano la total destrucción de sus descendientes. Esa particularidad de su mentación, muy complicada para cualquier análisis lógico efectuado con el propósito de comprenderla, que engendra en ellos esta falsa convicción, constituyó durante toda mi observación de ellos, comenzando con el fin de la existencia del continente Atlántida, por así decirlo, la causa centro de gravedad de casi todos los hechos desfavorables para tus favoritos en el proceso de su existencia colectiva. Gracias a esa falsa convicción, resultado de su extraña mentación, y además, gracias al efecto que ejercen sobre la totalidad del funcionamiento de sus sentimientos las consecuencias de las propiedades del órgano Kunda-Buffer, que surgen inevitablemente en sus presencias durante la edad responsable y que se denominan envidia, codicia y celos, siempre ocurre allí que cuando los seres de cualquier grupo se convierten en poseedores de cualquier cosa que en ese período se considera deseable, en la mayoría de los casos, a causa de la maléfica práctica establecida en la existencia diaria y que ellos expresan con las palabras no dejar de progresar, inmediatamente surgen las presencias comunes de todos los seres de los grupos restantes, cualquiera que sea el continente que habitan, y en cuanto les llega el primer rumor de lo que ocurre, el deseo de hacer lo mismo, y desde ese momento aparece en cada uno de ellos, primero, la necesidad de imitarlos, y segundo, la indudable certeza de que los seres del primer grupo deben existir muy correctamente, puesto que han podido adquirir precisamente lo que en ese momento se considera deseable. En ese sentido, la llamada acrimonia de lo extraño de la mentación de tus favoritos es que nunca se produce en ella el proceso llamado meditar con el fin de comprender, aunque no sea más que aproximadamente, las verdaderas causas por las cuales los demás poseen eso que despierta en ellos envidia, codicia, celos y así sucesivamente. Así, querido nieto, a pesar del hecho de que, en lo que se refiere a la adquisición y, por ende, posesión de los resultados alcanzados por los trabajos conscientes y los sufrimientos voluntarios de los seres tricerebrados de épocas pasadas de tu planeta, los seres del nuevo grupo no poseen absolutamente nada, sino que consisten, tanto en su contenido interior como en sus manifestaciones exteriores, tan solo en todo lo malo que existe entre los seres contemporáneos de los otros grupos independientes, únicamente porque en los últimos tiempos se han convertido accidentalmente
en los poseedores precisamente de eso que en el sentido objetivo es completamente despreciable y que, sin embargo, debido en general a las circunstancias anormales establecidas en la existencia ordinaria de esos infortunados, se considera deseable. No obstante, los seres de todos los grupos imitan ahora todo lo que ellos inventan. De todas las invenciones maléficas de los seres de ese grupo contemporáneo que ha adquirido accidentalmente autoridad, la más dañina para sus presencias comunes, en lo que respecta a la posibilidad de rectificar en el futuro las maleficencias ya materializadas, es la práctica que han establecido de pasar la mayor parte del tiempo de sus existencias en casas altas. Para que puedas imaginarte claramente la significación de todo el daño ocasionado por dicha invención, debo explicarte antes lo siguiente. Como recordarás, cuando te hablé acerca de ese medio maléfico que existe allí en la actualidad bajo el nombre de deporte, te dije que la duración de la existencia de tus favoritos al principio también fue fulasnitamniana, es decir, tenían que existir hasta que su cuerpo cristiano estuviera completamente formado en ellos y perfeccionado hasta el grado de razón requerido, y que más tarde, cuando las muy anormales circunstancias de la existencia seral ordinaria comenzaron a establecerse allí, la gran naturaleza se vio forzada a materializar sus presencias y también el subsiguiente proceso de su existencia sobre el principio de Itoklanoz, es decir, de acuerdo con los resultados de ciertas causas ambientales. Desde entonces, una de esas causas ha sido también el grado de la densidad de las vibraciones de su alimento eseral secundario, es decir, como ellos mismos lo expresarían, el grado de condensación del aire que respiran. La cuestión es que la formación cósmica que sirve como segundo alimento a los seres también está compuesta de acuerdo con la segunda ley común cósmica fundamental del sagrado Triamacicamno, y también se materializa por medio de sus tres sustancias cósmicas heterogéneas. Esto es, la primera es la emanación del Sol de ese sistema en el cual este mismo surgimiento cósmico sirve a los seres como segundo alimento. La segunda son las sustancias transformadas en el mismo planeta donde existen los seres que utilizan dicho alimento. Y la tercera son las sustancias que se transforman a través de otros planetas de ese sistema y que llegan a la Tierra por medio de sus radiaciones. Y de este modo, el proceso de fusión de todas esas sustancias necesarias para la formación y la existencia normal de los seres, y que son transformadas por el planeta mismo y que materializan la segunda fuerza sagrada del sagrado Triamacicamno, solo puede efectuarse en la proporción definida correspondientemente necesaria, dentro de ciertos límites, de la atmósfera de la superficie de los planetas, porque debido a la ley cósmica de segundo grado llamada Tenictoa, o como dirían tus favoritos, ley de la gravedad, esas sustancias no pueden penetrar más allá de una altura definida de la atmósfera. Creo que ya estás en condiciones de aprender todas las consecuencias posteriores que provienen del problema que acabo de sacar a la luz y componer en ti mismo los datos de la significación de esa invención. Pienso que ya he satisfecho plenamente tu curiosidad con respecto a estos foxtrotters del dólar, discípulos de la llamada ciencia cristiana. En nombre de la justicia objetiva, solo me resta destacar que cualquiera que sea su existencia en el futuro, tuve, sin embargo, mientras existí entre ellos, la posibilidad de descansar interiormente, y por ello debo expresarles ahora mi sincero agradecimiento. Y tú, precisamente tú, mi heredero, a quien se le ha transmitido ya y se le seguirá transmitiendo por herencia todo lo que he adquirido durante mi larga existencia, está claro que sólo en la medida en que tú mismo lo merezcas,
por tu propia existencia seral escrupulosa y tu honorable servicio a nuestra infinitud, el Padre cósmico mantenedor de todo, te ordeno, si por alguna razón u otra te encuentras en el planeta Tierra, que no dejes de visitar la ciudad de Nueva York, o si en esa época dicha ciudad no existiera ya, que por lo menos te detengas en el sitio donde estuvo situada y digas en voz alta: en este lugar, mi amado abuelo, mi justo maestro Belcebú, pasó agradablemente unos pocos momentos de su existencia. Y te encargo, naturalmente como heredero, en quien, como es habitual, recaerá el cumplimiento de las obligaciones que su predecesor contrajo y por un motivo o por otro no cumplió, que dirijas tu atención a la elucidación de un problema que me interesó enormemente y que fui personalmente incapaz de resolver, ya que aún era prematuro hacerlo. Es decir, te encargo que averigües por ti mismo de qué forma maléfica para sus descendientes, naturalmente que siempre que en esa época sus descendientes continúen surgiendo, habrán tomado los resultados de la enfermedad muy extendida en aquella época que uno de sus misters, llamado Onanson, denominó el prurito de escribir. E indudablemente, habiendo mantenido durante mi permanencia allí una relación más o menos estrecha con muchos de ellos, pronto descubrí que casi todos habían escrito ya un libro o se encontraban preparando uno, o bien se preparaban apresuradamente para ingresar en la categoría de autor. Aunque esta peculiar enfermedad estaba entonces, como ya te he dicho, difundida entre casi todos los seres de ese continente y además entre los seres de ambos sexos y sin distinción de edades, no obstante, entre los seres que comenzaban la edad responsable, es decir, utilizando sus propias palabras, entre los jóvenes, y particularmente entre los que tenían muchos granos en la cara, esta dolencia presentaba, por una razón u otra, caracteres epidémicos. En ese sentido debo añadir, además, que florecía allí esa particularidad específica del extraño psiquismo común de esos peculiares seres que han despertado tu interés, que existía ya desde muchísimo tiempo atrás en su existencia colectiva y que ha sido formulada con las siguientes palabras: la concentración de intereses en una idea que se ha convertido accidentalmente en la cuestión del día. También aquí, muchos de ellos, que resultaron ser un poco más astutos, como quien dice, y en quienes los datos para el impulso eseral denominado abstención instintiva de todas las manifestaciones que pueden inducir a error a los seres similares a uno mismo estaban más atrofiados, organizaron diversas de las llamadas escuelas y compusieron toda suerte de manuales en los cuales se prestaba gran atención a la demostración detallada de cuál debía ser las consecuencias de las palabras, de modo que todas las composiciones fueran mejor percibidas y asimiladas por el lector. Y así, todos los que asistían a esas escuelas y todos los lectores de dichos manuales, siendo en sí mismos, en lo que respecta al ser y a la información concerniente a la realidad, exactamente lo que nuestro maestro Mullah Nasreddin definía con las palabras nulidades con una atmósfera de insoportables vibraciones, comenzaron con sus sabiondeces de acuerdo con esas indicaciones. Y puesto que, gracias en primer lugar a otras diversas anormalidades establecidas en las condiciones de la existencia ordinaria de los seres de este nuevo grupo, el proceso de leer se había convertido previamente en una necesidad orgánica y, en segundo lugar, a que era posible apreciar el contenido de cualquier composición única y exclusivamente leyéndola, y todos los otros seres de ese continente, seducidos, además, por toda suerte de títulos chillones, leían y leían. Entonces, paralelamente, se hizo definidamente evidente
la forma en que su mentación, que ya sin esto era bastante diluida, por así decirlo, continúa volviéndose cada vez más diluida. Hablaba en serio cuando te dije que dudaba de que en esa época sus descendientes continuaran surgiendo, porque entre otras cosas, observé entonces esa misma extraordinaria particularidad con respecto a las consecuencias de la nueva formación del cuerpo planetario de los seres del sexo femenino, que había notado ya mucho tiempo antes en el proceso de la existencia ordinaria de esos extraños seres tricerebrados, y paralelamente comprobé minuciosamente, entre otras observaciones especiales, las consecuencias de esa particularidad. Ese extraordinario hecho aconteció allí antes de la pérdida del continente Atlántida, en el proceso de la existencia de un pequeño grupo de seres tricerebrados que provenían de diversos grupos más numerosos de aquella época y que existían aisladamente en la entonces famosa isla denominada Balacanira, situada al oeste de Atlántida y que desapareció de la superficie del planeta junto con ésta. La raza de este pequeño grupo dejó de continuarse debido a esa misma extraña particularidad de la formación del cuerpo planetario de los seres del sexo femenino, y esa formación de cesación de la raza fue llamada desopentociroso por los miembros instruidos de la sociedad caldana. Dicha extraordinaria particularidad consistía en que, varios siglos antes de la desaparición de dicha raza, la llamada pelvis de los seres del sexo femenino comenzó a hacerse cada vez más estrecha. El aumento de esa estrechez fue tal que 2 siglos antes de la cesación final de su raza, producían ya otra clase de concepciones accidentales en ellos, y la forma azarosa, por así decirlo, en que estas concepciones aparecían en el mundo de Dios, era por medio de lo que entonces se denominaba sitric, es decir, por medio de lo que ahora se llama operación cesárea. En ese momento del relato de Belcebú comenzó a sentirse en el éter una cierta agitación que recorrió toda la nave de Karnak. Ello significaba que los pasajeros de la nave debían acudir al refectorio, donde todos tomaban juntos periódicamente sus alimentos primarios y secundarios.